Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento, la sesión, la doctora invitada Katy Giselle Gómez con nosotros. Vamos a hablar de violencia, algo que hay que parar en el mundo. Doctora, gracias por venir y sea usted bienvenida. Gracias, contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes y aquí con todo el que está en cabina. Muy feliz ya de regreso con ustedes para continuar psicoeducándolos y que aprendamos cada martes un tema nuevo, diferente y que a ustedes también les agrade. También pueden pedirlo por las redes sociales. Así es. Pues el día de hoy, Reyes, vamos a tratar un poquito de lo que es la violencia. Es importante ya que nuestro país es un país que está en crisis en cuanto a este término se refiere. Y yo creo que mientras más aprendamos sobre ella, podemos prevenirla y por eso estamos aquí el día de hoy. Tengo algo para comenzar. Digo yo que la violencia está presente en las familias, en las calles. Entonces, doctora, desde la visión psiquiátrica, ¿esto por qué? ¿Qué está pasando? Mira, el otro día se me ha atacado muchísimo, Reyes, te cuento, porque yo tengo una teoría. Y creo que puedo ir basándome en algunos números y cifras que dan las instituciones de nuestro país con respecto a lo que ha sido la violencia, tanto hacia la mujer como de manera general, intrafamiliar, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Sí. Que obviamente lo que está dentro de la casa es lo que estamos viendo fuera en la sociedad. Simple y llanamente es un reflejo. Pero una de las cosas que llama mucho mi atención es que veo cambio de roles y de funciones dentro de las parejas. Eso me ha llamado tanto la atención que he comenzado a leer y he visto que donde se ha practicado mayor violencia, en este caso las mujeres, por eso hay un Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que obviamente es un acto histórico, algo que ya conocemos en esa historia de las hermanas Mirabal. Y bien, entonces hemos visto cómo la mujer se ha ido empoderando de un sinnúmero de cosas fuera del hogar. Y no quiero sonar machista porque hasta de eso me han tildado. ¿Cómo va a ser? Pero recuerden que yo soy mujer. Y soy una mujer emprendedora, una mujer que trabaja, una mujer profesional. Pero nunca he olvidado cuál es mi rol y mi función. No por ende porque yo quiera fui creada, entre comillas, como el sexo débil, como se le dice de manera común. Es que funcionalmente soy diferente al hombre. Y he comenzado a ocupar y a asumir funciones que no me corresponden como mujer, entonces el hombre se ve desplazado. Ha perdido la capacidad de protección, la capacidad de ser proveedor, la capacidad de incluso hasta de sentirse en algún momento admirado y respetado, porque la mujer ha asumido todo esto. Y entonces, cada vez que nos alejamos más del modelo original para la cual fue creado un matrimonio, una familia, entonces comenzamos a ver todas estas disfunciones. Entonces se proyecta esa fase de tensión dentro del hogar donde la mujer puede creerse en algún momento más que el hombre se ve lastimado y comienza esta competencia. Y a raíz de esta competencia, entonces se van creando todo ese tipo de maltratos, porque déjenme recordarle, también los hombres son maltratados y también son víctimas de violencia. Entonces, para una cosa podemos querer equidad, pero para la otra no. Y yo tengo que estar consciente que he recibido hombres que han sido maltratados. Ay, hombre, no se rían, es cierto. Los he recibido en todo lo que es, incluso hasta lo económico. Un hombre cuando pierde su trabajo no tiene la misma sensación que la mujer. Porque la mujer entiende que, bueno, estoy en el hogar, hago mi función y todo. Pero cuando un hombre se ve cumpliendo un rol que no le corresponde, entonces ahí comienza la tensión. O sea que yo tengo una pequeña teoría sobre eso. Te cuento también que revisé unas cifras que me llaman sumamente la atención. Para no cometer errores, voy aquí a buscar mi imagen, donde tengo esta pequeña escala que me dice a mí, y es algo llamativo por lo que está referente a la teoría que tengo, donde el nivel educativo de las víctimas, o sea, de las mujeres violentadas, dado aquí en nuestro país esta cifra, está en un 36.1% de las mujeres que tienen un nivel medio de educación y un 35.7% universitario. Entonces, yo me pregunto, ¿es porque la mujer no tiene educación que es violentada? ¿Verdad que no? Según esa cifra no es así, porque estamos hablando de mujeres profesionales, mujeres capaces, pero aún estas, Reyes, mira esta, el nivel económico es el más alto, un 47.1% de esas mujeres tienen un buen nivel económico.
Entonces, ¿por qué están siendo violentadas? Ahí viene mi hipótesis. Entiendo que emocionalmente no está preparada para hacer y funcionar como un hombre. Debe volver a su rol, a su función. Biológicamente, la mujer depleta progesterona y el hombre testosterona, y se ha demostrado que es una hormona que el hombre lo hace más agresivo. Por eso el hombre practica más deporte, como la pelota, como el fútbol, como el baloncesto, porque requiere un tipo de fortaleza. Por eso vemos más hombres en las construcciones y no más mujeres. Entonces yo creo que hay una mezcla de un sinnúmero de cambios e interpretaciones de roles que también está aportando. Sabemos que es multifactorial, pero yo creo que eso tiene mucho que ver. Hay casos que el hombre se acompleja o quizá la mujer lo acompleja. Fíjate la estadística, muchas mujeres están en la universidad, el hombre a veces no termina. En el caso de muchas mujeres están ocupando posiciones muy importantes en muchas empresas, hablamos del sueldo y el hombre a veces se siente también humillado o postergado o acomplejado. Esto también es parte de esto, quizá traiga una reacción precisamente por todas estas cosas. Así es, en muchas ocasiones también hemos visto que cuando llegan el hombre está siendo desplazado, no se le da ningún tipo de valor, se le quita la autoridad dentro del hogar, ya no puede corregirlo, no, usted no puede hablar, no porque tú no pagas la cuenta, porque tú no haces esto, porque tú no haces aquello. Llega un momento que toda esa presión psicológica, si el hombre no tiene una, vamos a decir, una buena adaptación a las crisis, entonces viene la crisis y explota y se proyecta y termina violentando en su hogar, ya sea, no estamos hablando solamente de maltrato físico porque solamente creemos que es eso, no, hay maltrato psicológico, con lo verbal, con las expresiones, incluso ignorar a una mujer es violencia. Tengo aquí una persona que nos escribe, dice: doctora, la violencia es como una realidad oprimente por aquellos que son víctimas. Muchas veces la violencia parece una cosa necesaria para aquellos que son sus protagonistas. ¿El violento necesita siempre la violencia? Sí, así es. Y eso es muy triste porque solamente cuando viene la descarga es cuando logra sentir esa tensión disminuye en su organismo. O sea, una persona ya que viene con una violencia aprendida, ya sea dentro del hogar o que lo desarrolle porque tenga algún tipo de trastorno de manera específica a nivel psiquiátrico, necesita ejecutar porque hay un trastorno del control de los impulsos, que es el que mantiene la atención dentro. Cuando ejecuto o emito la acción, entonces se siente mejor. Ustedes pueden participar marcando el 809-683-8790, 809-683-8791. Desde el interior, también celulares sin cargo, 809-200-7777. Conversando con la doctora Katy Iser Gómez, psiquiatra, y estamos tratando esto que hay que parar en el mundo. No solamente la República Dominicana, el mundo, la violencia. Así es. Nos dicen por aquí, ¿puede una víctima convertirse en violenta? Así es. Pudiera suceder y eso lo vemos. Una reacción ahí. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el mismo ámbito familiar, como comentabas en un inicio. Sabemos que los niños emiten conductas aprendidas y si mi papá o mi mamá fue violento y eso es lo que aprendí, o voy a ser víctima o victimario en el futuro, puedo escoger. Eso es un mecanismo de proyectar lo aprendido, es una conducta aprendida y también tenemos que saber que es algo que viene de manera cultural y está arraigado en nuestro país. Recordemos, vuelvo a repetirte y me llama mucho la atención, que nadie le dio importancia prácticamente a ese Día Internacional de la No Violencia. Si no, se hablaba más del Viernes Negro que de otra cosa. Así es. O sea, que es importante recordar que hay un trasfondo cultural. Bueno, tenemos muchas llamadas, el panel está lleno. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta o qué quiere aportar para la doctora Katy Iser Gómez? Buenas. Buenas. Sí, dígame hola. Usted, señor. Quisiera saber acerca de los trastornos. ¿Qué quiere saber? O sea, que tengo un amigo que está pasando por esta situación. Quisiera saber cuál es la mejor solución de eso. ¿Usted entendió? ¿Un amigo sufriendo por trastornos? Asumo que es un amigo que, como estamos hablando de la violencia, que es un violento o está pasando por una violencia intrafamiliar. Mira, lo principal es buscar ayuda. Y si se mantiene la atención, se recomienda la separación de la pareja hasta que comience el tratamiento y se vea el grado de la violencia, porque realmente desconozco el caso completo. Pero entiendo que buscar ayuda, hay instituciones tanto que ayudan al hombre como que ayudan a la mujer. Tenemos más llamadas, más preguntas. Hola, muy buenas. ¿Hello? Sí, estás en el aire. Dígame qué pregunta o qué quieren aportar en esta sesión la doctora invitada. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber en qué lugar o en qué renglón se ubica aquella persona, mujer u hombre,
que son violentos, que desencadenan una violencia para resolver un problema, pero que después que se enfrían lloran. ¿Necesitan esta persona un tratamiento especial? Gracias por participar y llamar. Mira, mi corazón, voy a hablarte un poquito de esto porque lo que me describes es el ciclo de la violencia. Debemos reconocer primero que existe una fase de acumulación de la tensión, como tú dices, busca el problema, luego viene la explosión cuando están las acciones y la verbalización, la gestualización de lo que está pasando, y luego viene la fase de luna de miel, que es esta la última que tú mencionas. Eso es una persona violenta y eso es un ciclo que hay que romper dentro de la familia para evitar consecuencias graves. Lo que tú describiste es el ciclo de la violencia intrafamiliar. Este contenido usted va a estar en breve en YouTube, solamente tienen que entrar a nuestro canal Reyes con mucho más variedad y ahí van a tener toda esta sesión. Pero también las personas nos están escribiendo por las redes sociales R con más variedad. Ahí hay aquí una pregunta o dice algo. ¿La violencia como fenómeno humano se puede manifestar de muchas maneras? Así es. Vamos a recordar que puede manifestarse, como dijimos, de manera física, puede darse de manera sexual, puede darse también de manera psicológica. Y aunque esta no está, vamos a decir, como muy de moda, la psicológica, yo entiendo que va incluso con rasgos psicopatológicos, porque hay hombres que utilizan la manipulación, mujeres también lo hacen, utilizan la manipulación, la mentira y el chantaje, y todas estas son conductas que llevan a destrucción tanto de la autoestima como de la autonomía. Entonces, ojo, muchas veces la violencia arranca por ahí. Tenemos que ver si nos están minimizando, si nos están aislando. Todo ese tipo de signos de alarma nos dan a entender si estamos siendo violentados. El castigo, la cárcel, es lo más recomendable para quienes cometen actos violentos. Esto es una pregunta interesante, pero retomo algo que había comentado hace unos días, de que en Holanda casi no hay, están cerrando algunas cárceles porque tienen otro tipo de mecanismo, de forma para tratar a las personas violentas, a los que cometen un delito, y esta pregunta está interesante. Mira, a mí me resulta sumamente interesante. Yo entiendo que va a depender de la gravedad. Si ya existe algo psicológico, un trauma bastante importante donde han sido marcados nuestros hijos, donde existe la violencia física, que en muchas ocasiones lo hemos visto, o amenazas de muerte. Yo entiendo que sí, que hay que tener algún tipo de medida, pero no podemos tomar la medida sin reeducar a esa persona, porque existe la posibilidad de que bajo técnicas y bajo tratamiento psicoterapéutico pueda mejorar. Tenemos una llamada, hola, muy buena, y queremos darle la oportunidad. Buenas. Sí, Reyes, yo quiero preguntar para saber si una persona puede ser violenta sin darse cuenta. Una persona puede ser violenta sin darse cuenta. Sumamente interesante. La persona violenta dice que nunca ha tenido un acto violento. Se mantiene durante negación, todo el tiempo negando que ha tenido actitudes violentas. Así es, como tú lo acabas de decir. Por eso es importante que si alguien en nuestro sistema familiar puede reconocerlo, o llega un momento que esa persona pueda tener algo de lucidez, entonces acuda y busque ayuda. ¿Los reprimidos pueden tener reacciones violentas? Mira, la mayoría de las personas que no suelen canalizar sus frustraciones, sus temores, sus sentimientos negativos o sus tristezas, pueden recurrir a actos violentos como una forma de comunicación. Así es. Hola, muy buenas. Este es el programa Reyes con mucho más variedad y esta es la doctora invitada Katy Iser Gómez. Buenas. Esta se nos cayó. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Señores, estamos hablando aquí fuera del aire, cosas que increíbles. Pero lo que no queremos es violencia en el mundo, no queremos violencia en nuestros hogares, no queremos violencia en nuestro país. Queremos tranquilidad, paz. Continuamos con la sesión, la doctora invitada Katy Iser Gómez. Doctora, ¿los razonamientos y las emociones se entrelazan en la mente para querer el mal para los demás o no? Bueno, para nosotros tener el resultado de la conducta debe haber previo una emoción, y la emoción no aparece porque sí, se da por un pensamiento o por una imagen que llega a nuestro cerebro. Precisamente la psicoterapia, como la terapia cognitiva conductual, es una de las mejores para tratar a las personas violentas. Vamos a ver qué es lo que piensa, qué es lo que produce en sí, cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones, y dado a esto entonces se expresa bajo una conducta.
Bueno, no me cierren, por favor, porque tenemos que esperar que la doctora termine de exponer. Mientras tanto, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Recuerden, es sin cargo del interior y también con celulares. Me dicen aquí, los violadores de la tranquilidad ajena atacan sin pensar que es a un familiar, pero vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes que, por favor, las llamaditas están más o menos. Hola, buenas. Buenas Hola. tardes. Sí, hola. ¿Cómo están? Estamos muy bien, ¿y usted? Qué bueno. Yo quiero hacerle una pregunta, doctora. Cuéntame. Las personas que violentan hacia los demás, yo quiero saber por qué cuando esa gente que tienen adicciones son el más violento después de algún tipo de vicio que tengan. Sí, doctora. Mira, excelente tu pregunta. Mira, las trastornos por uso y abuso de sustancia que están relacionados a la violencia de manera regular afectan un área cerebral que se llama amígdala y afectan el frontal, que es la capacidad de juicio y razonamiento. Si tenemos la amígdala afectada, que es una parte de nuestro cerebro, es la que se encarga del filtraje. ¿Qué es el filtraje? De frenarme. Esto es malo, esto no lo debo hacer. Cuando tenemos un desgaste de esto, más una afectación en nuestro frontal, no hay nada que filtre y simple y llanamente me sujeto al consumo. Ese impulso se da y no importa lo que tenga que hacer. Por eso la persona se violenta. Las personas que son consumidoras de sustancia son más violentas que otro que no tenga ese tipo de consumo. Así es. Por R con mucho más variedad, dicen aquí que si los egoístas y los envidiosos tienen inclinaciones violentas. Bueno, realmente no he leído ningún tipo de estudio que tenga que ver con eso, pero sí le puedo decir que muchas personas que tienden a tener envidia, ese tipo de sentimientos, manejan lo que es la manipulación y los manipuladores se basan en que su propio beneficio se dé a como dé lugar. Tenemos entonces una llamada. Hola, muy buenas. El programa Reyes con mucho más variedad y la doctora invitada. Buenas. Sí, buenas tardes. Dígame usted, sí, señor. Yo quiero preguntarle, ¿es violencia una persona que esté constantemente diciéndole a la otra persona, te voy a pegar cuerno, te voy a pegar cuerno, te voy a dejar? Claro que sí, eso es una violencia psicológica y está manifestándose una gran manipulación con el miedo al abandono de la otra persona. Utiliza el miedo de la otra persona a ser abandonado y entonces comienza a quitarle su autonomía, disminución de su autoestima y a utilizar palabras peyorativas. Por tanto, eso es abuso. Hicieron creo una pregunta parecida a esta. ¿Una persona luego de cometer un acto violento puede sentir arrepentimiento? Si tiene arrepentimiento, entonces se cae fuera del ciclo. Porque en muchas ocasiones hay personas que por otros motivos, que no necesariamente por ser violentos, tienen un acto, vamos a decir, de agresividad, puede ser en defensa propia y pueden arrepentirse porque puede terminar en consecuencia para los demás. Pero puede pasar, puede tener un arrepentimiento genuino. La estadística nos dice que una persona, 1 de cada 1000 violentos cambia su conducta, pero nunca se queda con la persona que se casó. Dice aquí, los violadores de la tranquilidad ajena atacan sin pensar que es a un familiar. Se olvidan de que la familia llega como una nube en el cerebro. Voy a atacar. Sí, pero en muchas ocasiones ya hay un pensamiento previo. Recuerden que estamos hablando de esas personas que conforme a lo que sienten, es porque ya han tenido previo ese pensamiento y ejecutan una conducta. Entonces hay que tener cuidado porque siempre nos dan señales. Si estamos viendo que una persona se nota agresiva porque mi música está alta, entonces yo creo que tenemos que ir observando ciertas conductas que se dan previo. Qué bueno que pone ese tema, la música alta, el volumen. Esto, doctora, llega el momento de que la gente que son más susceptibles con la audición pierden la tranquilidad. A veces quieren ver su televisión en su casa, pero el ruido del vecino, del colmado que está en la esquina, no le permite escuchar. Esto entonces trae una reacción. Claro, Oye, porque trae alteraciones en nuestro sistema nervioso. Tenemos que recordar que el oído está en parte de nuestro cerebro y tiene conexiones que van directamente hacia él. Por lo tanto, llega un momento que esa música alta, recuerden que a eso es contaminación ambiental también, puede afectarnos en la parte nerviosa a los seres humanos. Pero gracias a Dios ya tenemos un sistema que le lleva hasta las bocinas, recuérdenlo. Hay que recordar, y hemos dado la noticia, que también hay personas que le quitan la vida a otras simplemente por no
respetar que el derecho de esa persona termina donde comienza el de los demás. Así es. Esto con los ruidos, eso es un serio problema. No, Hay o personas... con los parqueos. Yo he visto, vimos hace unos meses atrás, unas personas que porque le quitó un parqueo a otro, le quitó la vida. Sí. Entonces, una de las recomendaciones es, para usted hacer una reestructuración cognitiva, ok, me está violando mi derecho, lo está haciendo, está esto, está lo otro. ¿Qué usted quiere? ¿Conservar su vida o un parqueo? Llegar a casa donde llegue a darle un abrazo a sus hijos, a su pareja, llegar a su área de confort. Ese es un ejercicio que nosotros le enseñamos a las personas para que vean las consecuencias que puede darle un acto de violencia y lo que puede traer también como consecuencia. ¿Tengo razón o no cuando yo aconsejo en este programa y también a algunos amigos fuera ya de lo que es este trabajo, que yo digo cuenten 1, 2, 3, 4, 5, porque esto se da mucho, uno cuenta y entonces ya lo que es la ira se controla un poquito, se controla total. Pero tenemos llamada, doctora. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene para la doctora o qué quiere aportarnos? Bueno, con lo que te estaba comentando ahora acerca del ruido. Nosotros hemos tenido muchos problemas aquí en mi casa, porque mi hermano denuncia el colmado porque hace mucho ruido y han llegado al punto que ha venido la policía. Después que se va la policía, ¿sabes lo que nos hacen? Que nos tiran piedra la persona del barrio. Y a mí me gustaría como que pusieran un programa para ver si yo lo bajo después de internet y llevárselo a esa persona, porque con la única que se están llevando bien es conmigo, porque yo trato de calmar la cosa, pero ha sido terrible. Bueno, a las 5:30 este programa va a estar ya en YouTube, en la cuenta Reyes con mucho más variedad. ¿Está bien? Sí, lo puede bajar. Sí, ese sí, pero de eso hablando del ruido también. Bueno. Me encantaría que algún día vamos a hacer un programa especial de ruido. Porque aquí son muy ignorantes y no entienden eso. Bueno, me encantaría. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a usted. Gracias. Hola, muy buena. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Katy Ser Gómez? Sí, buenas, Reyes, buenas tardes. Sí, muy Hola. buenas. Mire, un problema que con respecto a los ruidos, mira qué sucede. Yo no sé cómo aceptan que los camiones principalmente o los autobuses, los que transportan estudiantes, puedan tener una música tan alta. Yo no sé si en Santo Domingo eso sucede, pero aquí en el Cibao es increíble, Reyes. No hay una guagua que transporte estudiantes que no tenga bocina a decibeles altísimos. Todo el volumen. Hay una ruta aquí que es la 27 de febrero, que son guaguas de esas grandes, y todas las guaguas tienen música, y tú ves que los viejitos se montan. A mí me da pena, porque yo por lo menos tengo mi vehículo, pero se escucha el escándalo tan fuerte. Y otra cosa es, breve, el asunto de las bocinas. Tienen que regular las bocinas. No es posible que una bocina de un motor tenga el mismo nivel que tiene una patana. Eso no es posible. Eso solamente pasa aquí, de verdad que sí. Eso es un tremendo lío que tenemos. Bueno, doctora, en el caso del tránsito, ya finalmente hay violencia desde que el que cruza un semáforo en rojo hasta el que no respeta el espacio o carril de los demás. Eso es violencia. Así es. Y muchas ocasiones las personas se pierden por desconocer o por ignorancia de sus propios derechos, porque cuando usted transgrede el de los demás es porque usted desconoce cuáles son sus derechos y deberes. Finalmente, ¿dónde nace la violencia? La violencia es algo multifactorial, pero tenemos que entender que es algo también cultural. En el caso de nuestro país tenemos un gran arraigo, como ya mencioné, desde las hermanas Mirabal, que se comenzó a instaurar todo esto de la violencia contra la mujer, y luego ya se fueron desarrollando muchísimas teorías sobre esto. Y nuestro país tenemos que comenzar a arraigarla desde ahí, desde lo cultural. Por eso el día de hoy estamos psicoeducando para comenzar a romper con eso, que la mujer no crea o que el hombre no crea que solamente porque se dé un golpe. No, la retención económica, el abuso psicológico, el abuso sexual, todo ese tipo de cosas son violencia y hay que comenzar a ponerle un stop para que no tengamos una muerte más. Gracias, doctora. Número telefónico, dirección. Sí, pueden localizarme en el 809-818-8268. Vamos a estar a sus órdenes, y allá en el Centro Samaritan, Avenida Prolongación 27 de febrero, número 445, Plaza Hub, segundo nivel. Muchas gracias. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.